Teoría del Estado. Clase de repaso para el primer parcial. En la clase de hoy, sobre teoría del Estado, en esta clase de repaso para el primer parcial, vamos a ver los siguientes temas. El Estado, contractualismo, legalidad y legitimidad, descentralización, el gobierno, el estado de bienestar, el estado keynesiano, el estado neoliberal, crisis de representación, democracia y partidos políticos. Estos son los temas que debemos conocer para afrontar con éxito este primer parcial. Esperamos que esta clase les sirva y que tengan éxito en su examen. Comencemos. El Estado. Vamos a dar una definición de qué es el Estado. Además vamos a hablar sobre sus capacidades, sus atributos, y vamos a hacer un repaso por los principales tipos de Estado que han existido. El Estado es aquella organización política cuyos funcionarios reclaman con éxito para sí el monopolio legítimo de la violencia en un territorio determinado. Algunos de los elementos constitutivos del Estado son la burocracia, el monopolio de la violencia, la legitimidad y el territorio. Dentro de los atributos del Estado encontramos la capacidad de externalizar su poder, la capacidad de institucionalizar su autoridad, la capacidad de diferenciar su control y la capacidad de internalizar una identidad colectiva. La capacidad de externalizar su poder es el reconocimiento de una unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales. Por su parte, la capacidad de institucionalizar su autoridad hace referencia a la imposición de una estructura de relaciones de poder capaz de ejercer el monopolio de la violencia. La capacidad de diferenciar su control hace referencia a un conjunto de instituciones públicas con reconocida capacidad para extraer recursos con cierto grado de profesionalización de sus funcionarios. Y la capacidad de internalizar una identidad colectiva hace referencia a la solidaridad social, asegurando el control ideológico de la dominación. Con respecto a la formación del Estado moderno, brevemente vamos a decir que las organizaciones preestatales surgieron junto con la escritura en Asia Menor. En estas primeras etapas el poder estatal era más bien despótico. Posteriormente surgió un nuevo principio de legitimidad que fue la religión, y los estados europeos exportaron esta forma de organización a través de la colonización. A partir del siglo XVIII, el Estado, como organización política, empieza a ser exportado y adoptado por casi la totalidad del planeta, y se mantiene hasta nuestros días. El Estado absolutista, cuya fundamentación teórica la dio Hobbes, es el primer modelo de Estado moderno que conocemos. Su surgimiento responde más a factores económicos y militares que a factores políticos. Y el poder es de origen divino, es decir, que la legitimidad viene dada por Dios. El Estado liberal surge por el liberalismo, que es aquel movimiento cuestionador del poder absoluto y sus pretensiones divinas. Pretendió restringir los poderes del Estado y defender los valores de la tolerancia y el respeto por la vida privada. El liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Y surge como consecuencia de que el Estado absolutista empezó a ser impredecible y chocó con los intereses de la burguesía. La burguesía entonces empieza a pensar una mejor manera de proteger la libertad y la propiedad privada. Entonces, diseñan un tipo de Estado donde el accionar de toda la maquinaria estatal se encuentre controlado por la ley, para evitar conductas impredecibles. Locke, que fue su principal teórico, expuso que el fin de la política es el logro de la paz, la armonía y la seguridad. Y el único fin del gobernante es proteger la libertad y la propiedad privada. A fin de asegurar este tipo de dominación, surge el principio de la división de poderes. Y todo este Estado liberal es perfectamente coherente con el... Bueno, en la clase de hoy
Vamos a hablar sobre este concepto de contractualismo y lo vamos a analizar desde la perspectiva de tres pensadores que le dieron forma a este concepto. Ellos son Hobbes, Locke y Rousseau. Definamos entonces qué es el contractualismo. Son un conjunto de teorías políticas que ven el origen de la sociedad y el fundamento del poder político y el nacimiento del Estado moderno en el surgimiento de un contrato. Como todos podemos imaginarnos, un contrato incluye cuestiones que cedemos a cambio de una contraprestación o a cambio de otras cosas que recibimos. Y los tres autores que vamos a analizar en breve nos van a decir que el hombre parte de un estado de naturaleza, un estado previo a su organización en sociedad. Este estado de naturaleza del hombre es principalmente hipotético porque, como todos sabemos, el hombre es un ser social. Entonces, analizarlo desde el punto de vista de un estado de naturaleza previo a la sociedad es una cuestión hipotética. Y finalmente, estos tres autores nos dicen para qué contratan, por qué es que pactan, abandonando así el estado de naturaleza para pasar a vivir en sociedad. Veamos el primer autor, Hobbes, y presten atención a esta frase que lo define y define su teoría. El hombre es un lobo para el hombre. Veamos cómo es el hombre en el estado de naturaleza. Según Hobbes, los hombres son libres e iguales, pero el hombre está dominado por las pasiones. Por ello su vida es triste y temerosa, y está condenado a la muerte, ya que hay un estado de guerra permanente. El hombre, al ser libre e igual, puede hacer lo que quiere, más aún estando dominado por las pasiones, es decir, que el hombre puede robar, puede matar, puede violar, sin recibir ningún tipo de castigo. Entonces, esa libertad que el hombre tiene en estado de naturaleza, no la ve como algo positivo, sino que su vida es triste, temerosa y finalmente está condenado a muerte. De ahí que surge el contrato. ¿Para qué contrata el hombre en este estado de naturaleza? Bueno, va a contratar a cambio de seguridad. Es decir, el hombre en estado de naturaleza va a ceder todos sus derechos naturales a cambio de seguridad. Entonces, en el contrato, según Hobbes, todos los derechos de las personas deben ser entregados, menos el derecho a la vida y a la libertad. Todo esto a cambio de seguridad. No puede existir ruptura de contrato. Y este es un contrato de sumisión. Este contrato va a derivar en una monarquía absoluta, ya que, como se puede deducir, hay un hombre que entrega todos sus derechos, menos el derecho a la vida y el derecho a la libertad, a otra persona. Y se genera una relación de sumisión entre dos personas. A medida que se van sumando más individuos a este contrato, queda una única persona que es el poseedor de todos los derechos naturales y es quien brinda la libertad y seguridad a los súbditos, transformándose en rey. De esta forma, el rey queda por encima de los súbditos y por encima de la ley, que son las características típicas de una monarquía absolutista. El segundo autor, Locke, dice que el gobierno no tiene otro fin que la preservación de la propiedad. El estado de naturaleza, según Locke, dice que el hombre era libre y bueno. Contrata para preservar la propiedad privada, ya que era limitada. Contrata para tener un mecanismo de resolución de conflictos. El estado de naturaleza es una hipótesis histórica fundamentada en la propiedad privada. Bien, entonces, como se puede apreciar, en el estado de naturaleza el hombre es libre y bueno, pero tiene conflictos. Estos conflictos surgen cuando hay una persona que reclama para sí un determinado territorio.
al ser el territorio y los bienes que el hombre necesita para su subsistencia, al ser limitados, surgen los conflictos. Si hay bienes que son limitados y una persona los reclama con éxito para sí, surge el conflicto. Por ello es que el hombre decide contratar. ¿Y cómo es este contrato? Los hombres ceden la capacidad de juzgar sobre los conflictos que puedan ocurrir. Si se juzga mal, se rompe el contrato y deben volver a elegir a otra persona para juzgar. Este es un típico contrato de asociación. El rey debe garantizar la libertad y la propiedad privada del pueblo. Este tipo de contrato deriva en una monarquía parlamentaria. Finalmente, el tercer autor que vamos a ver, Rousseau, dice que el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe. El estado de naturaleza, Rousseau tiene una concepción antropológica positiva. Dice que el estado de naturaleza es amoral, donde el hombre es feliz. Él habla del buen salvaje y de su perfecta armonía con la naturaleza. En estado de naturaleza no diferencia al hombre de cualquier otro animal, por ejemplo, los leones o los cocodrilos, a pesar de que puedan llegar a ser agresivos, no están todo el tiempo matándose entre sí. Con respecto al hombre, dice que la vida en sociedad es la que corrompe su libertad, corrompe la libertad del buen salvaje. El hombre sale del estado de naturaleza cuando un hombre reclama algo para sí. De ahí es que surge el contrato. El contrato está para volver a otorgarle la felicidad que el hombre pierde al vivir en sociedad. El contrato no es con una persona, como veíamos en los pensadores anteriores, sino que es de todos con todos. El contrato viene a restaurar la igualdad del estado de naturaleza. Y acá el hombre va a ceder algo para recibir algo mejor. Y debe haber una voluntad general. Este tipo de contrato deriva en la democracia. Un típico ejemplo es que, por ejemplo, el hombre, al pactar de esta manera, puede perder la libertad de circular por donde quiera. Pero a cambio, organizándose en sociedad, va a poder contar con caminos de mejor calidad para circular de un punto a otro. Y acá les voy a dejar un cuadro donde están los tres pensadores, cómo ven el estado de naturaleza y cómo es el contrato. Legalidad y legitimidad. Legalidad. Se dice que un poder es legal cuando se ejerce de acuerdo con las leyes establecidas. La legalidad es un principio de acuerdo con el cual todos los órganos del Estado se consideran que actúan dentro del ámbito de las leyes. El ciudadano obedece al ordenamiento impersonal estatuido legalmente y a los individuos puestos al frente del mismo en virtud de la legalidad formal de las prescripciones y en el ámbito de las mismas. Todos estos conceptos nos llevan a entender que la legalidad se relaciona con un sistema de normas, con un ordenamiento, y cuando los actos se desarrollan de acuerdo a ese sistema de normas, se dice que esos actos son legales. Cuando hablamos de actos, hablamos de cualquier tipo de acto, por ejemplo, el hecho de gobernar. La legitimidad, por su parte, consiste en la existencia, en una parte relevante de la población, de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario recurrir a la fuerza. La legitimación se produce cuando determinados individuos o grupos se dan cuenta de que el fundamento y los fines del poder son compatibles o están en armonía con su propio sistema de creencias. Y por otro lado, la impugnación de la legitimidad se da cuando el Estado es contradictorio con el sistema de creencias de los ciudadanos, y este juicio negativo se traduce en una acción orientada a transformar los aspectos básicos de la vida política. Es decir, la legitimidad puede estar relacionada o no con la legalidad, no es necesario. Normalmente,
Cuando un gobierno accede al poder de manera legal, es decir, en el marco de la legalidad, respetando un sistema de normas u ordenamiento jurídico, se dice que este gobierno es legítimo. Pero también puede ocurrir que un grupo de personas asuma el poder de manera ilegal, es decir, fuera de la legalidad, como puede ser a través de un golpe de Estado, y que ese golpe de Estado provoque un gobierno legítimo. Esto se daría cuando determinados individuos o grupos se den cuenta de que el fundamento y los fines del poder son compatibles o están en armonía con su propio sistema de creencias. Más allá de que hayan accedido al poder de manera ilegal, puede llegar a ser legítimo. Entonces, para finalizar y para resumir, podemos relacionar la legalidad con la forma de acceso al poder y cómo éste es ejercido. Por su parte, podemos relacionar la legitimidad con el grado de consenso existente en la población tal que asegure la obediencia hacia el gobierno, sea legal o no, sin que sea necesario recurrir a la fuerza. Descentralización. La descentralización, que es una tendencia creciente, es la fuga de potestades desde el Estado nacional hacia estados subnacionales. La descentralización está relacionada con la cercanía de quien ejecuta la política pública con respecto a quien la recibe. Puede haber políticas descentralizadas que dependan del Estado-nación, como por ejemplo ANSES o AFIP en Argentina. Es por eso que el federalismo y la descentralización no son sinónimos. Normalmente se suele confundir el federalismo con la descentralización, pero hay que recordar que no son sinónimos. Y veamos cuál es la justificación de la descentralización. La primera justificación es una justificación desde el punto de vista democratista. Es un argumento prodemocrático, busca aumentar la participación más directa y cercana de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Es la justificación más importante, más utilizada y la más recurrente. El riesgo es el perjuicio generado por la demagogia. Otra justificación es la republicanista. Este tipo de justificación dice que la descentralización busca la transparencia y el control de gestión. Una tercera justificación es la sistémica. Dice que la descentralización busca una burocracia más simple que permita dar respuestas efectivas y más rápidas. Finalmente, la subsidiariedad tiene por objeto garantizar que el proceso de toma de decisiones se desarrolle del modo más cercano posible al ciudadano. Todo lo que pueda hacerse de manera descentralizada, no hay necesidad de hacerlo de manera centralizada. El gobierno, teoría del Estado, ciencia política. En la clase de hoy, referida al gobierno y abordado desde el punto de vista de la teoría del Estado y de la ciencia política, vamos a ver los siguientes temas. ¿Qué es el gobierno? Formas de gobierno a través de la historia, gobiernos constitucionales, descentralización, gobiernos unitarios y federales, y finalizaremos con la distinción entre presidencialismo y parlamentarismo. Gobierno. Este concepto puede ser abordado desde tres perspectivas distintas. Primero podemos analizar al gobierno como un conjunto de actores, al gobierno como un conjunto de funciones y al gobierno como un conjunto de instituciones. Vamos a analizarlo en este primer momento como un conjunto de actores. En este caso, el foco está puesto en el conjunto de personas que ejercen el poder político. Los gobernantes son los miembros del Poder Ejecutivo. Es por ello que decimos que, en sentido estricto, es la red de funcionarios públicos ligados a ese poder, ligados al Poder Ejecutivo. Los gobernantes participan en los procesos de diseño y ejecución de políticas como miembros de esta red y su permanencia es inseparable de la del Poder Ejecutivo. El problema de la legitimidad del gobierno como conjunto de autores se refiere al apoyo a través del cual se confiere autoridad a determinadas personas
Y hay tres dimensiones de la legitimidad. Primero, la legitimidad genética, que hace referencia a la manera en que los gobernantes llegan al poder. La segunda es a través de la dimensión funcional, que se relaciona con el nivel de eficacia y efectividad del gobierno, es decir, una legitimidad que viene dada por los resultados. Y la tercera dimensión es la legal, que hace referencia a la juridicidad del ejercicio de las funciones de gobierno, del ejercicio de la política por parte de este conjunto de autores. El gobierno como conjunto de funciones, hay que comprender que la dirección política es la función del gobierno. Y hay dos funciones que han sido asociadas al gobierno desde el surgimiento del Estado moderno, tal como lo conocemos hoy en día. La primera de ellas es el mantenimiento de la unidad de la comunidad política hacia el interior y la tutela de la comunidad política frente al exterior. Es decir, la seguridad de las personas en el interior del Estado, salvaguardándose principalmente la seguridad física y la propiedad privada, y la tutela de la comunidad política frente al exterior hace referencia a la defensa, es decir, justicia y seguridad para el interior y defensa hacia el exterior. Esas son las funciones principales del gobierno. Después, como ya sabemos, se han ido agregando otras, pero inicialmente estas son las dos funciones del gobierno: justicia y seguridad hacia el interior y defensa hacia el exterior. El gobierno como conjunto de instituciones. El gobierno forma parte de las estructuras de toma de decisiones que posee el régimen político de un sistema político. Bien, vamos a desglosar esta definición. ¿Qué es el régimen político? El régimen político está compuesto por las estructuras de autoridad, toma de decisiones y aplicación de decisiones. Además, las reglas de juego, formales e informales, y las ideologías. El sistema político, por su parte, abarca actores políticos e institucionales que muchas veces no son los formales y está compuesto por autoridades, régimen político y la comunidad política. El gobierno, por su parte, que es el aspecto que nos interesa, tenemos que decir que hay un gobierno permanente, constituido por la burocracia, y un gobierno alternante, que es aquel que está constituido por el elemento político que es electo en elecciones periódicas. Vayamos un poco ahora a las formas de gobierno y vamos a empezar a abordarlo desde un punto de vista histórico, haciendo un repaso general por las principales formas de gobierno. El primero que intenta establecer diferencias entre distintas formas de gobierno fue Aristóteles. Aristóteles reconoció tres distintas formas de gobierno y tres formas en que éstas podían ser corrompidas. La primera forma de gobierno que define Aristóteles es la monarquía. Dice que es el gobierno ejercido por una sola persona y su corrupción es la tiranía. La aristocracia es el gobierno que recae en unos pocos y su corrupción es la oligarquía. La república es el gobierno de la mayoría, o más precisamente de los pobres, y su corrupción es la democracia. A través del tiempo, estas formas de gobierno fueron mayormente aceptadas y hubieron algunos momentos de ruptura. Uno de los principales vino dado a través de la obra de Maquiavelo. Maquiavelo distingue entre principado, que se puede relacionar con la monarquía, donde el poder está concentrado en una sola persona, y república, en la que el poder se haya distribuido en un grupo de personas. Puede ser una aristocracia o una oligarquía, o cuando recae en la comunidad toda, es conocido como democracia. Un segundo momento de ruptura vino dado a través del contractualismo por Hobbes y Locke, que enfrentan el gobierno despótico o absoluto con el gobierno moderado o limitado. Y finalmente, con la teoría de la separación de poderes que vino dada de Montesquieu, él mismo dijo que para evitar el despotismo es necesario que el poder controle al poder. La llave maestra es evitar la concentración del poder por medio de una separación de los órganos que lo desempeñan. Queda así establecida la tercera ruptura, que llevará a la especificación de las formas de gobierno modernas
a través de la teoría de la separación de poderes. Y de esta manera llegamos a lo que son los gobiernos constitucionales. El gobierno constitucional viene a afianzar la dominación legal racional, donde la sujeción del gobierno a las leyes y la división de poderes garantizan un gobierno moderado. La idea de constitucionalismo va acompañada de la juridización del poder político y la ley se convierte así en el instrumento a partir del cual los mandatos tienen validez. Es decir, que se afirma la dominación legal racional. Una de las características de un gobierno constitucional es el respeto a las libertades individuales y las garantías judiciales. Ellos imponen una limitación al poder del Estado sobre las personas. Y un punto que merece una salvedad es la democracia. Hay que comprender que no todos los gobiernos constitucionales son democráticos. La particularidad de la democracia como forma de gobierno constitucional es la adopción del sufragio universal. Un ejemplo de un gobierno constitucional no democrático es aquel surgido con la Constitución Argentina en 1853, 1860, cuando se incorpora a Buenos Aires, y todo el periodo hasta 1916, que se realizan las primeras elecciones con sufragio universal para hombres. Entonces, previamente tenemos un gobierno constitucional, que es un gobierno limitado, que apela a la dominación legal racional, que respeta ciertas libertades y garantías, pero que no es democrático por el modo de sufragio. Llegamos así a la descentralización del gobierno. El gobierno puede ser descentralizado a través de un doble proceso, horizontal o vertical. Horizontal a través de la existencia de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y vertical a través de la distinción entre unitarios y federales. Unitarios y federales. En este caso, las provincias o estados subnacionales no poseen soberanía, sino que poseen autonomía. No poseen soberanía porque no tienen representación exterior. Y la principal diferencia entre los gobiernos unitarios y federales es que los unitarios tienden a fusionar el poder. Los parlamentos están conformados normalmente por una sola cámara que representa al pueblo. Por su parte, los gobiernos federales tienden a fragmentar el poder. En el caso del federalismo argentino posee 3 niveles, nacional, provincial y municipal. Y en todo federalismo, porque no tienen representación exterior. Y la principal diferencia entre los gobiernos unitarios y federales es que los unitarios tienden a fusionar el poder. Los parlamentos están conformados normalmente por una sola cámara que representa al pueblo. Por su parte, los gobiernos federales tienden a fragmentar el poder. En el caso del federalismo argentino posee 3 niveles, nacional, provincial y municipal. Y en todo federalismo hay una constitución escrita que establece las facultades de cada nivel. Los gobiernos federales tienen congresos bicamerales, donde una cámara representa al pueblo y otra cámara representa a las provincias o estados subnacionales. Y veamos las formas de gobierno que tenemos actualmente en el Estado moderno del siglo XXI. Las formas de gobierno las vamos a diferenciar en base a 3 elementos: la fuente de legitimidad, la estructura del Ejecutivo y las relaciones en la toma de decisiones. La fuente de legitimidad puede ser directa o indirecta, la estructura del Ejecutivo colegiado o unipersonal, y las relaciones en la toma de decisiones puede haber una división de poderes o una fusión de poderes. Los modelos tradicionales más comunes son el presidencialismo y el parlamentarismo. El presidencialismo tiene una legitimidad directa, es unipersonal y existe la división de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Por su parte, el parlamentarismo hay una legitimidad indirecta, la dirección es colegiada y existe una fusión de poderes legislativo y ejecutivo. Veamos las principales características del parlamentarismo. El modo de investidura en el parlamentarismo puede ser de 2 maneras: a través de un voto de confianza, donde la mayoría expresamente apoya al candidato, o a través del no veto.
donde simplemente no se le dice que no a un determinado candidato. Las características de este sistema es que el Ejecutivo es un cuerpo colegiado, donde el jefe de gobierno es solo un primus inter pares, y hay una distinción de funciones entre el jefe de gobierno, que tiene a su cargo la dirección política y administrativa, y el jefe de Estado, que es más bien un cargo simbólico, que es ocupado en las monarquías por un rey y en las repúblicas por un presidente elegido por el Parlamento, normalmente con un mandato fijo. Hay una fusión de poderes ejecutivo y legislativo. Hay que tener en cuenta que muchas veces se confunde cuando se dice fusión de poderes, y el poder judicial sí está separado. Las fusiones son únicamente del poder ejecutivo y legislativo, y este sistema proporciona mayor estabilidad. Obviamente esta estabilidad va a depender del sistema de partidos y de la cultura política del país. Los tipos más comunes de parlamentarismo son el gobierno de asamblea, el parlamentarismo clásico, parlamentarismo controlado y el gobierno de gabinete. El presidencialismo ha tenido serios problemas de inestabilidad y se puede decir que no ha funcionado eficazmente fuera de su lugar de origen, que es Estados Unidos de América. La legitimidad viene a través de una elección popular directa, el periodo es fijo e inmodificable y el presidente tiene absoluta preeminencia. En este sistema hay división de poderes ejecutivo y legislativo. El estado de bienestar y el estado keynesiano. En esta clase de hoy vamos a referirnos principalmente al estado de bienestar y vamos a dar algunas características también del estado keynesiano que se los suele confundir y se suele meter a todo en la misma bolsa por distintos personajes mediáticos. Con respecto al estado de bienestar, las causas que originaron al estado de bienestar fueron de índole político y social. Fue en respuesta al hecho de que el mercado autorregulado es inhumano. El estado de bienestar crea instituciones rígidas. Estas instituciones rígidas crean derechos garantizados jurídicamente e incorporados como derechos adquiridos en la conciencia de la población. El objetivo es elevar la calidad de vida de la fuerza de trabajo o de la población en su conjunto y reducir las diferencias sociales ocasionadas por el funcionamiento del mercado. Entonces, y para darle más claridad al asunto, una institución del estado de bienestar argentino podría ser la educación superior pública y gratuita. Las causas que originaron que la educación superior en Argentina sea pública, gratuita, laica y con otra serie de características fueron de índole político-social porque fueron a través de la reforma universitaria en la década de 1910 a 1920. No responde a una cuestión económica, sino que responde a cuestiones de índole político-social. Este hecho creó una serie de instituciones rígidas. En el marco de la educación superior se crearon, por ejemplo, diversas universidades. Esto creó derechos garantizados jurídicamente y además fueron incorporados como derechos adquiridos en la conciencia de la población. Y el objetivo claramente fue elevar la calidad de vida de la población en su conjunto. ¿Y cómo se llega a esta situación de índole político-social? Bueno, a través de la revolución de las expectativas crecientes. Tenemos básicamente dos grupos. Por un lado, la burguesía, que se desinteresa de la dirección política de las clases subalternas, solo quiere utilizar su fuerza de trabajo y exige que el Estado no corrija las leyes del mercado. Por otro lado, tenemos al grupo mayoritario, que son los grupos subalternos, que ya no perciben como natural e inmodificable su condición de ciudadanos de segunda o tercera categoría, sino que ahora pretenden un estatus igual al de las clases privilegiadas. Entonces, al tener a un grupo mayoritario, como son los grupos subalternos, que ya no ven como natural el hecho de ser una clase de segunda o de tercera, y se empieza a pasar del mercado autorregulado a un control social de la economía. La primera causa de esto es el conflicto entre mercado e igualdad. El mercado exige la no intervención del Estado,
Y la igualdad postula que el Estado debe asumir la carga de eliminar todos los obstáculos que objetivamente impiden a los ciudadanos menos pudientes gozar de los derechos políticos y sociales formalmente reconocidos. Entonces, tenemos dos elementos que entran en conflicto por intereses contrapuestos. Por un lado el mercado y por otro lado la igualdad. El mercado exige la no intervención. La igualdad exige que se intervenga a fin de garantizar derechos políticos, económicos, sociales y culturales que no estaban garantizados por las diferencias que crea el mercado y que hasta se vuelve inhumano. Ante este conflicto aparece un nuevo rol del Estado. El Estado se hace intérprete de valores como la justicia distributiva, la seguridad, el pleno empleo, que el mercado es incapaz de registrar. Y hay dos elementos que facilitan el pasaje del Estado liberal al Estado asistencial: el crecimiento y Keynes. Dos fenómenos facilitan el pasaje del Estado liberal al Estado asistencial, que fueron el crecimiento de la riqueza y la revolución keynesiana. La revolución keynesiana asigna al Estado un papel económico central. Ahora veamos que el estado de bienestar a finales de la década del 70 entró en crisis. Entonces, el estado de bienestar surgió como una crisis del capitalismo individualista. El capitalismo individualista entra en crisis por dos razones principales: su orgánica incapacidad de evitar las crisis económicas y por su insensibilidad frente a las exigencias de las clases sometidas. Y por su parte, cuando el estado de bienestar entra en crisis, empezó a ser criticado, tanto por la izquierda como por la derecha. Es criticado por la izquierda diciendo que es un modo disfrazado para consolidar el dominio de la burguesía. La derecha, en cambio, dice que toda intervención del Estado, por más que sea amigable con los mercados o que sea con buenas intenciones, es una amenaza a la libertad individual. Y veamos ahora algunas características del estado keynesiano para no confundirnos con el estado de bienestar. El estado keynesiano tiene un origen económico. Aquí ya tenemos la primera diferencia. El estado keynesiano surge a través de una ruptura con la etapa liberal previa a la década de 1930 y una respuesta a las crisis recurrentes por estas producidas. El estado de bienestar ya había desarrollado gran parte de sus instituciones previo a la Gran Depresión. Entonces, la segunda diferencia es que el estado de bienestar es previo al estado keynesiano. Además, el estado keynesiano crea instituciones flexibles para poder ser utilizadas anticíclicamente. Y esta es finalmente la tercera diferencia, ya que el estado de bienestar creaba instituciones rígidas. Entonces, las tres diferencias básicas entre estado de bienestar y estado keynesiano es el origen. El estado de bienestar tiene un origen de índole político-social, el estado keynesiano un origen económico. El momento de su creación y desarrollo, el estado de bienestar es previo al estado keynesiano, y el tipo de instituciones que crea. El estado de bienestar crea instituciones rígidas, el estado keynesiano crea instituciones. El estado neoliberal. En la clase de hoy referente al estado neoliberal, nos vamos a referir al mismo, como así también a sus características y cuáles han sido sus logros y sus consecuencias durante la etapa en la cual se lo ha utilizado. En la etapa fundacional del estado neoliberal, sus defensores creían que el mercado constituye el mejor instrumento, el más eficaz para la asignación de recursos y la satisfacción de necesidades. Entonces, el objetivo primario era el máximo crecimiento económico. La forma de garantizar un máximo crecimiento económico era a través del aumento de la tasa de ganancia del capital privado, a través de la reducción de costos salariales y a través de la contención del gasto público social. Entonces, lo que se busca es aumentar la ganancia de los empresarios a través de la reducción de costos salariales, de la contención del gasto público, todo esto con el objetivo de lograr un máximo crecimiento económico, que según sus defensores, esto produciría el mejor instrumento para la asignación de recursos y satisfacción de necesidades de la población en general. Hubo una etapa estatal
posterior a la etapa fundacional donde se plantearon sus principales ideas y se desarrolló en una primera fase en la década del 70 y del 80. Durante estas dos décadas se desarrolló principalmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Durante la década del 70 y el 80, el mercado mundial pasó a ser considerado como el principal mecanismo de asignación de recursos. El resultado de esto fue una descomunal redefinición de poder entre el capital y el trabajo. Además, y paralelamente, se desarrolló una reorganización ideológica, que se conformó un ensamble del ideario neoliberal con valores democráticos conservadores. Esta etapa inicial, esta primera fase, se desarrolló principalmente con aparatos estatales, principalmente aparatos pertenecientes a los Estados Unidos de América y por medio de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que propiciaban la implementación del Estado neoliberal. A raíz de que el FMI y el Banco Mundial e incluso Estados Unidos empiezan a conducir a diversos países hacia la aplicación de este modelo neoliberal y teniendo en cuenta que estos aparatos estatales prestaban dinero a los países para que aplicaran este tipo de Estado, empiezan a condicionar sus políticas públicas. Es decir, que hay una injerencia en las cuestiones internas de los países deudores. Entonces, en esta etapa estatal, en esta primera fase, en la década de los 70 y 80, el Estado neoliberal empieza a aplicarse sobre todo en Estados Unidos y Gran Bretaña. Con posterioridad, a partir del empleo de aparatos estatales como el FMI y el Banco Mundial, empiezan a prestar dinero a los países en desarrollo y como consecuencia empiezan a interferir en las cuestiones internas de los países deudores. En una segunda fase, conocida como el ayornamiento neoliberal, encontramos que acá el principal organismo impulsor fue el Banco Mundial. Esta segunda fase fue lanzada por el Banco Mundial en la década de los 90 y responde a un temor a la erosión del consenso social mínimo necesario, a una generalización de conflictos distributivos y a la aparición de alternativas o movimientos antirreforma. Esta segunda fase, conocida como el ayornamiento, responde a los efectos desfavorables que el Estado neoliberal había causado en los pobres y en los trabajadores. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional asegura que se trata de resultados momentáneos, por lo tanto, en el mediano plazo, las reformas de mercado producirían una merma en la pobreza. Sin embargo, durante los 80 y 90 hubo una expansión de la pobreza que fue producto de un fuerte e incesante incremento de la desigualdad. Como consecuencia de las políticas del Estado neoliberal que buscaban el máximo de crecimiento económico, enfatizando que los empresarios debían ganar más dinero para poder posteriormente reinvertirlo y generar mejores condiciones de vida para los trabajadores, la consecuencia de esta intención de buscar una máxima de ganancia para los capitales privados para que después pudieran reinvertirlo y generar mejores condiciones de vida y más puestos de trabajo, la consecuencia real fue un intenso incremento de la desigualdad. Ante esto, el ayornamiento revalorizó el papel del Estado, pero que debía ser amigable con los mercados. Y por ende, se buscaba una mayor intervención pública con fines distributivos. Veamos entonces cuáles fueron los resultados del neoliberalismo. Con respecto al trabajo, proliferaron las formas precarias de relación salarial. Con respecto a la educación, se priorizó la educación básica por sobre la universitaria. Con respecto a la salud, se priorizó los cuidados básicos por sobre la medicina especializada y surgieron las políticas focalizadas. En este tipo de políticas, las prestaciones sociales provistas por el Estado proceden a una selección y reducción de los destinatarios. Es decir, que si va a dar algún subsidio social, va a serlo focalizado en los sectores más pobres
y no subsidiando un servicio para toda la ciudadanía. Finalmente, resta concluir que el Estado neoliberal buscaba maximizar la ganancia de los capitales privados a través de una reducción de costos y una reducción del gasto público del Estado. Sin embargo, lo que generó fue una fuerte desigualdad, precarización laboral, precarización en la educación y en la salud, y políticas focalizadas que cada vez deben aumentar más y que no solucionan el problema de la desigualdad, aumentando significativamente la pobreza de los estados. Crisis de representación. En esta clase sobre crisis de representación política, vamos a presentar el tema de la representación, qué es la representación y cómo ha entrado en crisis y las consecuencias que ha generado. Refiriéndonos al tema de representación política, veamos las características que tiene una democracia representativa. En una democracia representativa, vamos a tener elecciones periódicas de representantes con sufragio universal, secreto e igual. Los mandatos no son imperativos, es decir, que hay independencia y autonomía para tomar decisiones y son irrevocables. Es decir, que una vez que elijo a mi representante tiene total autonomía para tomar decisiones y yo no le puedo quitar el mandato. Independencia de la opinión pública y una libre y genuina manifestación del elector en las urnas. Estas son las características básicas de una democracia representativa. Hay distintos niveles de representación. La representación en términos sociológicos hace referencia a una similitud real entre la élite gobernante en términos sociológicos con la población que los votó. Es decir, que la representación desde el punto de vista sociológico hace referencia a cuán parecido es el representante con el representado. Representación parlamentaria hace referencia a cómo se traducen los votos en las bancas en el Parlamento. Representación fiduciaria se basa en el modo en que los gobernantes representan las ideas de los votantes. Y veamos ahora la crisis y metamorfosis de la representación política. Como primer aspecto vamos a decir que la expansión del capitalismo a nivel mundial dividió a la sociedad en clases. Esa sociedad era mucho más fácil de representar que la sociedad actual. Por un lado teníamos a la burguesía, por otro lado teníamos a la clase media y por otro lado teníamos a la clase trabajadora. Era mucho más sencillo de representarla con un partido político para cada clase que representara sus intereses. En las últimas décadas ha habido un proceso de fragmentación y complejización social. Un ejemplo son los movimientos sociales que tienen reclamos diferentes a los de los sindicatos. Esto hace muy difícil concentrar la representación en un solo partido político. Ya no solo tenemos las tres clases sociales que existían antes, sino que tenemos distintas clases y nuestra sociedad se ha visto fragmentada. Este es un proceso que se ha dado a nivel mundial a raíz de la globalización. El cambio tecnológico, fundamentalmente en los medios de comunicación, ha cambiado la forma de hacer la política y el modo de representación. La sociedad con Internet supone una revolución política y cultural. Entonces, los partidos políticos comienzan a elaborar mensajes personalizados. La metamorfosis tiene relación con los avances tecnológicos en medios de comunicación. Democracia. En la clase de hoy, referida a la democracia, vamos a hablar sobre este concepto y cómo ha evolucionado desde la democracia directa hasta la democracia existente en nuestros días en pleno siglo XXI. La democracia directa surge en Grecia en el siglo V a.C. Este pueblo, organizado en ciudades-estados, se rige por sus propias leyes, posee su jurisdicción independiente y se gobierna a sí mismo. No hay diferencia entre lo público y lo privado. Los ciudadanos, que eran pocos, no necesitaban de representantes para ejercer la cosa pública y se ocupaban de esta cuestión sin remuneración. Es decir, que los ciudadanos, que eran muy pocas personas, ya que los esclavos no participaban, las mujeres no participaban, se ocupaban de esta cosa, de las cuestiones que les incumbían de manera personal, sin representantes y sin remuneración, porque tampoco necesitaban trabajar.
La democracia fue criticada por los mayores pensadores de su época, entre ellos Aristóteles y Platón. Aristóteles pensaba que la democracia era una forma pervertida de gobierno, era la forma pervertida de la república. Para Platón, una ciudad justa es una ciudad bien gobernada, en la cual los filósofos gobiernan, los guardianes la defienden y los artesanos y comerciantes se ocupan de ejercer sus oficios. Esto es la aristocracia. La época medieval fue un largo periodo de silencio en relación con la democracia debido a dos razones principales. Entonces encontramos en la época medieval un ocaso en el pensamiento democrático, es decir, que la democracia fue cajoneada durante todo este periodo. Y esto se debe a dos razones principales. La primera de ellos es la visión religiosa y teológica del mundo. La fuente de legitimidad era dada por Dios. Y asimismo el surgimiento de los imperios que impidieron el desarrollo democrático. Recién a partir de las publicaciones de Maquiavelo, la política vuelve a pertenecer al ámbito de las creaciones humanas. La política es ahora lucha por el poder, separada de la religión, y la preocupación del republicanismo es evitar la corrupción de la virtud cívica. Es así como se desarrollaron dos conceptos principales, dos concepciones del republicanismo. Por un lado, el republicanismo aristocrático y por otro lado, el democrático. El aristocrático decía que el papel del pueblo en el gobierno debía ser limitado. Y el republicanismo democrático decía que los elementos aristocráticos y oligárquicos son los que constituyen la fuente de peligro. Y mencionamos recién a Maquiavelo como un momento de ruptura histórica en lo que vienen a ser las formas de gobierno y su legitimidad. Nicolás Maquiavelo, en la obra El Príncipe, que es la más conocida por ser la más corta, dice que el Estado trasciende al que gobierna. En esta obra, Maquiavelo le da una serie de consejos al príncipe para mantener el poder sobre el Estado. Maquiavelo le dio a la política ciertas características que no tienen relación con la moral cotidiana. Esto lo hace a través de una serie de consejos que le da al gobernante, al príncipe. Algunos de estos consejos son, para mantener el Estado, dice que para poder lograr mantener el Estado, el gobernante tiene que tender a ser temido. Es decir, que el amor depende del pueblo, el temor depende del gobernante. Lo que sí debe evitar el gobernante es ser odiado, porque eso también depende del pueblo. Entonces, es preferible ser temido antes que ser amado, pero sí o sí hay que evitar ser odiado. Y la forma de evitar ser odiado es no meterse con el patrimonio ni con las mujeres de los súbditos. Otro de los consejos es la separación de la moral y de la política. El príncipe no puede ni debe cumplir su palabra si eso le perjudica y si desaparecieron los motivos de su promesa. Es decir, que aquel que es gobernante o que pretende continuar siéndolo, si es necesario, debe incumplir su palabra. Si cumplirla lo va a perjudicar, el gobernante está autorizado a romper sus promesas. Y con respecto a la fortuna y la virtud, dice que un príncipe debe tener virtud. El destino es algo que el príncipe no controla. El príncipe debe tener virtud. Esto se relaciona con la fuente de legitimidad que existía hasta el momento. Recordemos que en esa época la fuente de legitimidad venía dada por Dios y se decía que el príncipe o el rey era el representante de Dios en la tierra. Entonces todo lo que hiciera iba a ser por voluntad de Dios. Maquiavelo le dice que esto no es cierto, que eso es algo que el príncipe no controla. Por ello debe desarrollar su virtud para poder actuar consciente de las consecuencias que eso le producirá. Y empezamos a esbozar algunos conceptos sobre la democracia indirecta. Las primeras manifestaciones de este tipo de democracia surgen en Europa continental. En el siglo XIII, en los cantones suizos se desarrollaba algún tipo de democracia indirecta, los vikingos lo hacían de la misma manera, pero fue el Parlamento inglés en el siglo XV y posteriormente a partir de 1800, ya cuando facultades importantes habían pasado al Parlamento, que se empieza a conocer la democracia indirecta.
Y finalmente es Estados Unidos quien a través de su constitución instaura un gobierno representativo. Liberalismo y democracia. Con la Revolución Francesa surge un Estado separado de la Iglesia. Con ello la fuente de legitimidad debió pasar al pueblo. Los conceptos centrales son la concepción del sujeto como poseedor de derechos, la representación, el nuevo concepto de libertad y el gobierno legal y constitucional. Esto se traduce en la creación de un gobierno representativo donde la democracia deja de ser directa. El objetivo de este gobierno representativo es el bien común. Los problemas de esta idea es que los grupos de interés normalmente tienen intereses contrapuestos y es muy complejo alcanzar el bien común. Y la filosofía social de la época en que se desarrolla el liberalismo y la democracia indirecta son el contractualismo, la economía política y la filosofía utilitarista. Y a continuación vamos a ver algunas de las concepciones actuales sobre la democracia. Por un lado tenemos el pensamiento de Jean Peter, que dice que la democracia es un método donde el sujeto es irracional, es apático, es manipulado y está desinformado. Este autor habla sobre una racionalidad decreciente, es decir, que a medida que nos alejamos de la esfera próxima al individuo, la racionalidad decrece. Es decir, que al hombre solo le interesa su trabajo, su casa, su familia. Más allá de esta primera esfera encontramos a las relaciones de amistad, intereses personales, hobbies, y bastante más alejado encontramos a la política. Entonces, su racionalidad es bastante inferior con respecto a la política y a la elección de representantes que con respecto a los actos que se encuentran en su esfera más cercana. A esto debe sumarse la manipulación de los políticos empresarios y su propaganda. Entonces nos encontramos con un sujeto irracional, apático, manipulado y desinformado. Es entonces que la democracia pasa a ser una competencia por el liderazgo, donde los líderes políticos compiten libremente por el libre voto, pero este libre voto es de votantes irracionales, manipulados e influidos por la propaganda. Dahl, por su parte, habla de una teoría pluralista de la democracia y dice que la democracia realmente existente es la poliarquía. En la poliarquía existe una posibilidad de igual participación y de control de los ciudadanos en y sobre el gobierno. Y algunas de las instituciones que conforman a la poliarquía son el sufragio inclusivo, sufragio igual, elecciones libres e imparciales, derecho a ocupar cargos públicos, funcionarios electos, libertad de expresión, variedad de fuentes de información y autonomía asociativa. Y desde hace no muchos años se vienen desarrollando formas semidirectas de democracia. Estas formas semidirectas devuelven las discusiones a la sociedad y hacen que todos decidan sobre las cuestiones inherentes a la sociedad. Algunas de estas formas semidirectas de democracia son el plebiscito, el referéndum y la consulta popular. Partidos políticos. En la clase de hoy referente a los partidos políticos, vamos a definir qué es un partido político y cómo ha evolucionado a través del tiempo. Vamos a tratar de responder esta primera pregunta de qué es un partido político. Un partido político es cualquier grupo político identificado con una etiqueta oficial que presenta a las elecciones y puede sacar en elecciones candidatos a cargos públicos. Los partidos políticos en Argentina los partidos políticos tienen, por ley, el monopolio de la nominación de candidatos a representantes. Nadie puede postularse para ocupar cargos públicos sin pertenecer a un partido político. Y esto está también establecido en la Constitución Nacional, en su artículo 38, dedicado a los partidos políticos. Este artículo dice que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.
El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Y veamos ahora cuáles son las funciones de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen dos funciones, una ascendente y otra descendente. La ascendente es la representación y esta se da cuando fluye desde abajo hacia arriba, es decir, desde la sociedad hacia los representantes. Las tareas básicas es la agregación y el filtro de las demandas, la movilización e integración social y la estructuración del voto. Y la descendente, dada por el gobierno, hace referencia al reclutamiento de las élites y personal político, la toma de decisiones y la formación de políticas públicas. Las características de los partidos políticos son la competencia, las relaciones con el entorno, la comunicación, las reglas formales, la financiación y el reclutamiento. Y veamos cómo surgieron los partidos políticos. La condición histórica del surgimiento de los partidos fue el incremento de la participación política en los siglos XVIII y XIX. En un primer momento fueron llamados facciones y tenían una carga de valor negativa. Y podemos tomar como acta de nacimiento formal de los partidos a la Reform Act dada en Inglaterra en 1832. Asimismo, hay distintas teorías que hablan sobre el surgimiento de los partidos políticos. Las más importantes son las teorías institucionales, la conciliación del método histórico con el comparativo y las teorías del desarrollo. La primera de ellas, las teorías institucionales, dicen que los partidos políticos fueron creados como organizaciones auxiliares de las cámaras de representantes. Las teorías que hablan sobre la conciliación del método histórico con el comparativo hablan sobre la formación a partir de crisis y rupturas. Y las teorías del desarrollo dicen que los partidos políticos surgen como una consecuencia natural de la modernización social. La naturaleza de los partidos puede darse de acuerdo a su base social en partidos obreros, partidos burgueses o partidos populistas, de acuerdo a su orientación ideológica, pueden ser partidos de izquierda, de centro, de derecha, y también pueden dividirse de acuerdo a su estructura organizativa. Y veamos los tipos de partidos políticos. Hay partidos políticos de representación individual y partidos políticos de representación de masas. Los primeros de ellos son los que existieron mayormente a finales del siglo XIX, que eran partidos de notables que representaban los intereses de pocas personas. Los partidos de representación de masas surgen a partir del siglo XX y podemos dividirlo en partidos burocráticos de masas, donde existía una burocracia, una afiliación fiel, la dirección era colegiada, se mantenía con cuotas de afiliados y había una gran acentuación en la ideología. El partido profesional electoral, que viene a reemplazar al anterior, habla sobre un electorado de opinión, formado por profesionales, con dirección personificada, la financiación es por grupos de interés y también por el Estado, y el acento está dado en los problemas concretos. Los desafíos de los partidos políticos son el neocorporativismo, los medios de comunicación social, los movimientos sociales y los anti-establishment. En los últimos tiempos podemos apreciar cómo han proliferado los outsiders. El mayor ejemplo que podemos dar hoy en día es la existencia de Donald Trump, quien no solamente desafió a los partidos políticos de Estados Unidos siendo candidato, sino que además se convirtió en presidente de Estados Unidos. Con respecto al caso argentino, tenemos un sistema de doble partido con intención dominante. Los partidos de mayor preponderancia en Argentina han sido el PAN, que es el Partido Autonomista Nacional, que es la versión de Partido de Notables Europeos, un partido ya extinto, y quedan la UCR y el Partido Justicialista, que son los dos partidos de mayor representación a nivel nacional. La Unión Cívica Radical representa a los excluidos sectores medios, en oposición es un partido impugnador, pero cuando llega al gobierno es un partido clientelista. Por su parte, el Partido Justicialista se ocupa de representar a los sectores pobres y obreros.